primer lugar, agradecer al doctor Arroyo la invitación cordial en un marco tan incomparable como el Hospital Central de Bogotá, y vamos a iniciar la conferencia sobre las terapéuticas endovasculares en cirugía venosa y concretamente el láser endovascular. Igual que en cirugía arterial ha avanzado mucho la terapéutica endovascular, en la cirugía venosa de miembros inferiores ha avanzado notablemente también. El gold estándar en cirugía venosa sigue siendo, para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica de las varices, sigue siendo la fleboextracción. Dentro de las terapéuticas endovasculares, las más utilizadas actualmente son las químicas. Son las químicas a través de la espuma venosa, utilizada inicialmente por un español, el profesor Cabrera. Después están las técnicas termogénicas, fundamentalmente el láser y la radiofrecuencia, de las cuales hablará posteriormente el profesor de la radiofrecuencia, el profesor Leal. Y después están las nuevas técnicas como son el vapor de agua, que también creo que va a hablar el profesor Leal. Vamos a referirnos en este sentido, en las técnicas endovasculares, al láser endovascular. El láser endovascular es una técnica que está actualmente totalmente testada. En la FDA la aprobaron a partir del año 2002 y ya está suficientemente utilizada y suficientemente comprobada su utilidad a lo largo de ya más de 15 años que la estamos utilizando nosotros, al igual que otros grupos. La ventaja que supone sobre los métodos convencionales, como hemos comentado anteriormente, es que es mínimamente invasiva y disminuye todos los efectos colaterales, hematomas, recuperación mucho más precoz a las técnicas convencionales. Y se ha demostrado que los resultados a medio-largo plazo son muy similares con los beneficios que hemos comentado. Vamos a exponer brevemente en qué consiste esta técnica endovascular. La diferencia con la técnica clásica, que como hemos dicho sigue siendo en todos los foros el gold estándar, aunque hay en los últimos congresos ya intentan desplazarlo, aunque yo pienso que siempre se tendrá que saber hacer a partir de los nuevos residentes, tienen que saber hacerlo y no ponerlo como técnica secundaria o como técnica antigua. Se puede hacer la técnica endovascular con láser con anestesia local, como posteriormente veremos, bien a través de una infiltración del nervio femoral y después una anestesia tumescente. Se suele hacer el consejo que damos siempre en estas técnicas, aunque se puede hacer en gabinete, en consultorio, se debe hacer para un cirujano vascular, lo debe hacer en quirófano, que es en la zona donde la seguridad es mayor y debemos evitar posibles complicaciones que pueden surgir, como en toda técnica quirúrgica, y es aconsejable, insisto, hacerlo en quirófano, aunque todos sabemos que se puede hacer en otros sitios que no reúnen las condiciones más óptimas. El paciente tendrá menos dolor que las técnicas convencionales y las complicaciones secundarias de todas las técnicas de varices clásicas, como son parestesias, hematomas, pigmentación, cicatrices fundamentalmente, disminuye también notablemente las mismas. Siempre, como en todas técnicas, hay unos criterios de exclusión. Estos criterios en un principio eran más amplios y actualmente se han ido reduciendo prácticamente a un mínimo. Clásicamente se suele decir que el embarazo y la lactancia, como en toda técnica quirúrgica de varices, que es una cirugía crónica, pues se debe posponer. La coagulopatía también es una indicación que hay que ver muy cuidadosamente para ver el tipo de coagulopatía y las complicaciones que pueden tener. La trombosis venosa profunda es una indicación que también hay que ver, no es absoluta como anteriormente se creía, pero hay que valorarla en el conjunto global del paciente. La anticoagulación oral también se suele
considerar como una contraindicación y utilizar otras técnicas endovasculares, como puede ser la espuma, que no es tan lesiva para los pacientes con este tipo de tratamiento. La enfermedad arterial oclusiva tampoco es una contraindicación absoluta como anteriormente se creía. Hay que valorarlo, el tipo, y hacer un muestreo de la lesión del paciente. Insisto, es una contraindicación parcial. Los aneurismas venosos, evidentemente, hay que valorarlo, y para eso está la cirugía abierta complementaria con el láser endovascular, que se emplean muchas veces procedimientos híbridos, y no hay que llevar todo al extremo de cirugía abierta, cirugía cerrada, sino que hay muchas veces que se pueden beneficiar de los procedimientos híbridos o mixtos. Por eso, la buena formación del cirujano vascular, que debe conocer todas las técnicas y aplicar a cada paciente la técnica más adecuada. No hay ni técnica buena ni técnica mala, sino que cada paciente deberá ser evaluado y aplicar la mejor que creamos con todo el conocimiento de las diferentes técnicas a emplear. El láser es una creación del hombre. Los rayos láser no son una técnica que salen en la naturaleza, sino que el hombre se encarga de manipularlo para obtener los mejores resultados. Su generación es pues totalmente artificial. Las características no es una clase física, pero recordemos que es una luz monocromática, es coherente y todas las ondas del mismo están sincronizadas. Hace falta un generador del mismo, la excitación de los electrones, que posteriormente se conducen a través de unas fibras que transportan esa luz y transmiten la energía lumínica. Es la ley, gracias a Einstein, que es el procedimiento que creó él, y convertimos la energía de todos los electrones que hemos excitado de unas capas de menor a mayor saltan, las capas electrónicas producen una energía, esa energía la convierte en calor, y ese calor es el que hace que actúe sobre la vena, que es lo que queremos tratar. Es una luz polarizada, sus ondas son todas ellas paralelas, y la juntan, todos los hacen en un spot que hacen que la energía actúe adecuadamente sobre la vena. Anteriormente ha sido utilizada el láser pues en otras técnicas quirúrgicas, fundamentalmente en urología, etc. Vemos que se puede focalizar toda la potencia en un punto o spot. Después, sobre dónde actúa el láser, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El láser actúa sobre un órgano diana. El órgano diana dependerá de la longitud de onda del láser que empleemos. Hay muchos tipos de láser. Las frecuencias normalmente para el láser endovascular varían entre los 810 nanómetros y los 1500. Dependiendo de la longitud de onda, unos tendrán como cromóforo, es decir, como órgano diana, la oxihemoglobina de la pared endotelial, no de la sangre, evidentemente del vaso, que la debemos disminuir la misma con una elevación de la extremidad. Siempre se debe actuar los tratamientos en Trendelenburg, y posteriormente actuará, si son de 810 hasta 900.000, el cromóforo que utilizaremos será la oxihemoglobina. 1060 más o menos utiliza el cromóforo agua y oxihemoglobina, y los de 1400 y 1500 utilizarán como cromóforo el agua del endotelio. El órgano diana siempre hay que tener en cuenta que es el endotelio de la pared vascular, nunca va a ser la sangre. Eso al principio se creía que era la sangre, que hacía que la temperatura... Hay varias teorías, no hay nada sobre el láser. Si ustedes leen en las distintas revisiones que se han hecho, anteriormente se creía que aumentaba, en el cilindro que es el vaso, aumentaba la temperatura que se aplicaba en el láser sobre la sangre, subía por encima de 120, desnaturalizaba las proteínas, y esas proteínas desnaturalizadas eran lo que producían la coagulación de la sangre. Con el tratamiento del láser no pretendemos coagular la sangre del vaso, evidentemente, porque entonces el tratamiento sería erróneo.
si producimos la trombosis de la vena, posteriormente se va a repermeabilizar, al igual que en una trombosis venosa, y la vena va a seguir igual. Lo que pretendemos es actuar sobre el endotelio, producir una fibrosis del mismo para que la vena quede fotocoagulada, quede fibrosada, que es el éxito de la intervención. Si no, no será el éxito de la misma. Aquí podemos ver las distintas longitudes de onda de los láser endovasculares que se suelen utilizar de los 800 al 1500. Vemos la capacidad de captación, los láseres de longitud de onda menor, el cromóforo es la oxihemoglobina, actúan sobre ella en el vaso. Posteriormente, el 1000, hemos dicho que era más o menos, utilizaban el agua y la oxihemoglobina, y a partir de 1400, 1500, que son los de mayor longitud de onda, que transmiten a través de la fibra de láser, como vemos, utilizan como cromóforo el agua del endotelio, que hemos dicho que era el órgano diana. Cuanto mayor es la longitud de onda que utilicemos, menor será la energía que tenemos que aplicar a la luz del vaso para aplicar el láser. Después veremos una pequeña comparación de los distintos tipos de láser de pequeña frecuencia y de gran frecuencia. De frecuencia mayor, no hay ninguno, igual que hemos dicho antes, estos son buenos, estos son malos, todos bien utilizados pues tienen unos resultados óptimos, pero hay que conocer las características de cada uno y la aplicación del mismo a la pared enferma que pretendemos tratar. El método, como hemos dicho, es un método endovascular. Consiste en lo mismo que en los procedimientos endovasculares arteriales. Introducimos una guía que se introduce bien en la safena. Es muy importante, y lo voy a comentar, aunque después insistiremos, aparte del tratamiento con el láser, el equipo, hemos dicho, la fuente generadora, se utilizan normalmente, como hemos dicho, diodos para excitar los electrones y conducirlos a través de ese generador por una fibra óptica, pero tan importante como el equipo, la máquina, es el ecodoppler. El ecodoppler y el láser deben ser íntimamente uno. Deben utilizarse en la sala quirúrgica para ver cómo se está actuando en cada momento, y la dosis y el tratamiento se pueden variar, aunque ya están predefinidos por el estudio previamente realizado con ecodoppler de la insuficiencia venosa. En el campo quirúrgico podemos reconducir viendo los resultados que obtenemos, porque no es matemático, como sabemos en medicina, decir, bueno, pues esta vena tiene una longitud de tanto, tiene un diámetro de tanto, tenemos que aplicar tantos vatios con el equipo que tenemos. Muchas veces la podemos modificar según los resultados que tenemos en el estudio con ecodoppler que hacemos en la sala quirúrgica. Por eso el arte de todas las técnicas quirúrgicas no es una cosa robótica, sino que precisa también un arte. O sea, la importancia del ecodoppler en el seguimiento del tratamiento endovascular con láser. Ahora después lo veremos, se introduce a través bien de un introductor, como utilizamos en cirugía arterial. Se pone una guía siguiendo la técnica de Seldinger, bien a través a la altura de la rodilla o bien en safena maleolar, dependiendo de la zona que está enferma. Es selectivo, muchas veces no requiere más que, si vemos que está la safena por encima de la rodilla enferma y por debajo está sana, pues lo utilizaremos bien a nivel de la rodilla con la TEN previamente marcado con el ecodoppler, y después pasamos la guía a través de ese introductor y vemos que la fibra que nos va a transmitir el láser, tampoco vamos a entrar en técnica, pues que depende mucho del tipo de equipo. Normalmente suelen ir cubiertas por un catéter. Ese catéter nos hace que la fibra, que es rígida, hay muchas variedades, suelen ser de sílice, cubiertas con un polímero. Si no son rígidas y si no van cubiertas por un catéter, pues lesionarían la vena. Ponemos el catéter, lo introducimos a través de la vena que está enferma, que vamos a tratar, y posteriormente, una vez introducido, lo que haremos es sacar la fibra que va a transmitir la energía del catéter, porque muchas veces es uno de los múltiples errores que pueden aparecer y las complicaciones subsiguientes, que no saquemos la fibra del catéter,
Para eso hay pequeños trucos, como con pequeños estereostrip, pegamentos que ponemos, tiritas de pegamento, para ver que está fuera y que no nos quedemos aplicando la energía en el catéter, porque puede producir la ruptura del catéter y un cuerpo extraño que se puede quedar dentro. Y por eso muchas veces puede haber tortuosidades, como hemos dicho, espasmos locales, y para eso es muy importante el ecodoppler, que está introducido en quirófano y lo vamos viendo cómo va pasando, a pesar de que la fibra tiene una transiluminación, pero esta transiluminación nos puede dar errores. ¿Por qué? Porque si el paciente es muy grueso, pues no sabemos dónde estamos muy bien, porque tiene gran panículo adiposo y muchas veces la transparencia de la fibra de láser, que ya veremos después en las fotos, nos indica dónde está. Por otra parte, si es muy delgado, puede ser que estemos en el sistema venoso profundo y apliquemos la energía al sistema venoso profundo, produciendo la trombosis del mismo. Por eso es, insisto nuevamente, la gran importancia del ecodoppler. La incisión normalmente le introducimos por un catéter de 5 French, o sea, una incisión mínima con un bisturí del 11, entonces hacemos 2 milímetros, se introduce el catéter, el que utilizamos suele ser un catéter multipropósito. De todas formas, hay muchas variedades, muchos grupos, en vez de introducir el catéter a través de la safena maleolar o en la rodilla, lo hacen aplicando una pequeña incisión mínima en el pliegue inguinal. Después habrá la polémica que comentaremos brevemente sobre si hay que hacer crosectomía o no hacer crosectomía en la técnica de láser. Otro foco de polémica que también después en la discusión se puede comentar. Una vez esto, se retira la guía, se introduce la fibra óptica y se realiza el control ecográfico y se va dando la energía ya previamente establecida. Aquí vemos la vena que vamos a tratar. Se hace un estudio ecográfico, un mapeo ecográfico, y posteriormente ya se lleva al paciente a la sala quirúrgica para aplicarle el tratamiento. Es importante marcar previamente, igual que una cirugía convencional, pero tenemos que tener en cuenta que al tumbarse el paciente y como van a hacer un tratamiento ecoguiado, tampoco nos preocupa mucho, porque en todo momento vamos a ver dónde está la guía y dónde vamos a aplicar la energía del láser endovascular. La anestesia, como hemos comentado, suele ser una anestesia en local, se suele hacer con algo de sedación. Hay grupos que utilizan anestesia general y hay grupos que utilizan anestesia raquídea. Sobre esto no hay unanimidad. Insisto, el láser en Europa, en todos los grupos, intentan hacer, yo pienso sin éxito, grupos de estudio. En España recientemente, en el último congreso, se ha hecho un grupo de estudio de láser, lo hay en Italia y lo hay también en Francia. Entonces lo que se suele utilizar es también una anestesia tumescente, lo mismo que utilizamos para otros procedimientos quirúrgicos, y se va aplicando la anestesia siempre con control ecográfico sobre la zona que vamos a hacer. ¿Qué nos permite esta anestesia tumescente? Fundamentalmente dos cosas. Separar la fuente de láser de la piel, que nos puede dar quemadura secundariamente. Y por otra parte, la anestesia tumescente hace que produce un pequeño espasmo, dependiendo del anestésico, que no es el momento ni el lugar decir los distintos tipos de anestesia que podemos aplicar, porque saldría un poco de tiempo, pero lo que hace, aparte de separar la piel de la fuente de energía, es que produce un cierto espasmo de la safena. Este cierto espasmo nos permite aplicar el láser sobre la vena, que el efecto del láser va a ser in situ sobre el lugar de aplicación de la vena, o sea, tiene 2-3 milímetros, que nos va a producir la fibrosis, la retracción del colágeno y el cierre de la misma, que es el éxito del láser. Si no, no será exitoso el procedimiento. Por eso vamos aplicando el láser, la anestesia tumescente. Aquí vemos
cómo lo hacemos sobre el nervio femoral para hacer una infiltración del femoral, y después vamos aplicando toda la anestesia en el trayecto de la safena. Vemos cómo se introduce a través de una bocat, vemos cómo está la safena previamente, introducimos el introductor, una guía hidrofílica y después el catéter. El catéter siempre debe ir envainado. La fibra óptica, porque si no, al ser rígida, como hemos comentado, rompería la vena. Pero recordemos que una vez aplicada in situ sobre la vena, tenemos que sacar la fibra de la envuelta del catéter, porque si no aplicaremos el catéter, que nos ha pasado a todos al principio en el training que se realiza en los primeros casos, que muchas veces hemos quemado el catéter porque no hemos separado la fibra del catéter. Siempre hay que sacarlo unos centímetros fuera y posteriormente lo marcamos pues como hemos dicho, con un esparadrapo abajo donde termina el catéter y la fibra, para evitar que en la aplicación del láser a lo largo de la vena pues pueda moverse, evidentemente, porque se desliza la fibra, que suelen ser de 600 micras, sobre el catéter, que es 5 French. Se puede deslizar, pero hay que tener la precaución de que no, del control visual de la marca que hemos hecho. Aquí la energía la aplicamos, hay muchos tipos de energía. Normalmente, si es con el 980, que es el que se solía utilizar, se aplican 60 julios por centímetro. Hay que hacer una retracción sistemática y uniforme, 2 o 3 milímetros por segundo de la fibra. Esto se suele hacer manual. También hay otros métodos mecánicos, una serie de motores. Aquí hay uno que ha inventado el doctor Leal, que se conecta el motor a la fibra y ella automáticamente va retrayendo la fibra. Es más uniforme y los resultados pues son igualmente válidos. Aquí vemos la energía que vamos aplicando, aquí vemos los disparos que vamos dando y el tiempo. Hay que tener cuidado porque hemos dicho que cuando las longitudes de onda eran mayor, pues tenemos que aplicar menos energía. Si es menor, pues más energía. Si es un 980, pues debemos aplicar, dependiendo del calibre, normalmente unos 1400 con 12 vatios normalmente. Si es del 1500, con 5 vatios será necesario. Pero esto, todos los equipos nos tienen unas tablas y hay que optimizar los resultados según los seguimientos que vayamos haciendo. Es fundamental, como digo, el estudio ecográfico y el seguimiento ecográfico. Aquí vemos como la vena se puede hacer en corte longitudinal o transversal, vemos dónde está aplicada la fibra y vemos cuando aplicamos la energía. Hay muchos signos clásicos los ha descrito muy bien el doctor Ferreira, y normalmente los signos clásicos de un tratamiento exitoso son el signo de la perla, que cuando aplicamos el láser queda como una perla, cierra la vena, y después el signo de la cuerda blanca, es decir, que se produce la fibrosis, la esclerosis y queda, aquí está la cuerda, como una imagen fibrótica. También está después las microburbujas que se ponen al aplicar la energía, son las inversas, quiere decir que una vez cerrado, en vez de subir hacia arriba, pues va hacia abajo, quiere decir que las burbujas está cerrado arriba y siguen el curso donde tiene menor presión, que es hacia abajo. Este era un vídeo, pero no entra bien. Pero bueno, lo mismo es el estudio, vamos viendo cómo va cerrando. Si vemos que no ha cerrado bien, pues podemos aplicar más energía sobre la vena que estamos tratando. Aquí vemos lo que hemos comentado antes, la incisión, y vemos que por transiluminación vemos dónde está la fibra del láser antes de aplicarla. Esto antes se hacía, dice, bueno, pues sabemos que está aquí, pues aplicamos la energía. Si no hacemos crosectomía, que es la polémica que hemos comentado antes, con el control ecográfico, si la válvula ostial está competente, que la hemos comprobado previamente con ecografía, nos quedamos a 2 centímetros de la unión safeno-femoral. Vemos aquí cómo
vamos aplicando la energía a lo largo de todo el trayecto de la vena. Si utilizamos la safena menor, el tratamiento de la safena menor, pues nos debemos quedar también a 2 centímetros de la unión safeno-poplitea. Y vemos cómo va cerrando todo. Una vez cerrado, pues las pequeñas venas que existen se pueden quitar en el momento quirúrgico. Hay otros grupos que prefieren esperar un par de semanas. Yo creo que es mejor hacerlo en el mismo acto quirúrgico. Con la técnica de Millet, con microincisiones, se completa el tratamiento. Van saliendo las pequeñas, se hace una varicectomía de las venas colaterales que existen, donde previamente estaban marcados, y vemos el tratamiento: incisiones mínimas, mínimos hematomas. Esto está pintado, esto no es hematoma, es que se ha pintado y se ha corrido el rotulador. Sobre el tema vamos a decir un par de palabras sobre el tema de crosectomía, no crosectomía. Está la polémica de la neovascularización que puede producir si hacemos una crosectomía en el callado, debido si cerramos todas las que antes era, como todos sabemos, había que hacer un tratamiento de todas las ramas que conectaban con el callado, pero ahora está la polémica, dicen que si cerramos las abdominales superficiales, que pueden producir una nueva neogénesis del callado, o si las pudendas también las cerramos. Esta es una polémica abierta a discusión. Actualmente la mayoría de los grupos no suelen hacer crosectomía, a no ser que tengan safenas múltiples, que tengan safena anterior, una safena. Entonces, con una mínima incisión para un cirujano vascular, con una mínima incisión tampoco supone mucho problema, y los resultados a largo plazo pues son similares. En el posoperatorio se pone un vendaje compresivo, se prescriben antiinflamatorios y heparina de bajo peso molecular durante una semana. Hay otros grupos que no aplican heparina de bajo peso molecular. Yo pienso que, tal y como está la cosa, la legislación y las posibles complicaciones, es mandatorio poner heparina de bajo peso molecular. Posteriormente se sustituye el vendaje compresivo por una media elástica convencional de 20 a 30 milímetros. Se pasa después al paciente un cuestionario de calidad de vida y se hace un control ecográfico a las 4 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Después, muchas veces estas safenas en un 50% están cerradas, en otros han disminuido, y vemos que con el tiempo, en un porcentaje superior al 98%, el tratamiento bien realizado es exitoso. Y a largo plazo los resultados de recidiva son muy semejantes a la técnica convencional. Este es el cuestionario de calidad de vida que aplicamos a los pacientes, y vemos que aquí hay notable diferencia en cuanto a la mejora de las molestias, efectos secundarios que pueden tener sobre la técnica convencional. Esto es un puntaje y lo vemos entre unos y otros grupos. Hemos visto el efecto fundamental del láser, pues es dañar el endotelio. Actúa en los estudios anatomopatológicos que vemos, actúa sobre la lámina elástica y la media. Sobre la adventicia prácticamente no actúa, debido a, como hemos dicho, al poder transmisor, que suelen ser un par de milímetros, pero vemos que es indemne esta adventicia a los efectos térmicos del láser. Hemos visto que muchos decían que era el hervir la sangre, las burbujas que producían, es lo que produce la lesión de las... En esto hemos hecho una revisión y tampoco está claro, son teorías, lo único objetivo es los estudios patológicos que podemos ver, y en estos vemos que actúan sobre la íntima y sobre la media. Aquí hay algunas referencias de algunos artículos que están... Solo hay... Es de reseñar que solo hemos visto 2 artículos multicéntricos en la literatura sobre el tema este.
debido a la gran disparidad de técnicas que se emplean, así como los diferentes grupos utilizan una técnica diferente que no están totalmente homogeneizados. Vemos aquí dentro del espectro donde se encuentra el láser, las longitudes de onda sobre las que trabajamos. Hemos dicho que trabajábamos de 800 a 1500. Los más utilizados pues son el 810, el 980, el 1470 y el 1500. El distinto cromóforo que utilizan, y aquí vemos el órgano diana o el cromóforo sobre el que actúan. Aquí vemos que a mayor longitud de onda cambia el cromóforo y la transmisión es igualmente válida, en unos como en otros, o sea, son todos igualmente válidos. El 1064 al 1500 el cromóforo es el agua, porque la longitud sobre la que actúan es esta. Aquí vemos el 1064 que era mixto, y el resto actualmente se tiende a una mayor longitud de onda, con lo cual dicen que los efectos que después comentaremos suelen ser más livianos. Los generadores, pues aquí vemos los distintos tipos con los distintos trabajos publicados, que vemos que son totalmente válidos todos ellos. ¿De acuerdo? Actualmente el 980 y el 2470 pienso que son los más utilizados en los distintos grupos. Vamos a hacer una breve comparación entre los láseres de pequeña longitud, de más baja longitud de onda, 810, 980, con los de una mayor longitud de onda, fundamentalmente el 1470 y el 1500. Hay varios trabajos que comparan los dos tipos de tratamiento endovascular. Los grupos están también en el puntaje de las técnicas que intentamos comparar. Como ven ustedes aquí, equimosis, lesiones en la piel y hematomas son muy semejantes. Dicen que discretamente los de mayor longitud de onda tienen unos efectos algo más livianos. Yo pienso que son semejantes, lo único que las técnicas cambian un poco y se modernizan, y al haber modernizado las técnicas sobre errores de longitudes de onda menor, son mejorados los de mayor longitud de onda. Los resultados exitosos son en ambos grupos muy semejantes. El 980 actúa fundamentalmente sobre la pared, mientras que los 1500, 1470 tienen un mayor poder circunferencial. También depende un poco del tipo de fibra aplicada, que no hemos entrado aquí. Actualmente no se utilizan axiales, se tiende a utilizar más las fibras radiales. Aquí vemos algunas complicaciones que se han descrito. Las lesiones fundamentales son las lesiones mayores, que como son trombosis venosa profunda, porcentaje semejante a la convencional, y quemaduras en la piel. Y evidentemente lesión nerviosa, que al principio se producían más debido a que no se conocían exactamente la cantidad de energía que se debía utilizar, y sobre todo las lesiones neurológicas son mayores por debajo de la rodilla. Con los de mayor longitud de onda, las lesiones neurológicas notablemente han disminuido. Como conclusiones diremos que el láser endovenoso es un método fiable y seguro, proporciona resultados eficaces, comparables a otros métodos, y la recuperación y calidad de los pacientes de vida, pues creemos que es superior a las técnicas convencionales que se han utilizado clásicamente. Muchas gracias por su atención.